Aquí en Los Ángeles, California, Rubén Luenga saludándoles con el gusto de siempre y ahora para platicarles acerca de la Madre Teresa Forcades. Este es el programa patrocinado por la Arquidiócesis de Los Ángeles, en el cual se incluía a las personas, o se incluye a las personas, que iban a participar en Los Angeles Religious Education Congress, en un congreso de educación religiosa de Los Ángeles, California, y en la página 76, aquí estaba programada María Teresa Forcades, con la luz de la teología feminista en la historia. Iba a dar 2 pláticas, hay muchos otros, y de repente resulta que le dijeron a Teresa Forcades, no va usted a participar. Ella tenía su boleto de avión comprado para venir desde Berlín, Alemania, donde está actualmente desarrollando algunas actividades, y se vino a Los Ángeles y está ofreciendo 2 conferencias paralelas a este congreso. Las que iba a dar, las está dando en otro lado. ¿Quién censuró a la Madre Teresa Forcades? ¿Habrá sido José Gómez del Opus Dei, quien es precisamente el arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que sustituyó a Roger Mahony? No lo sé, verdaderamente no lo sé, me encantaría preguntárselo, pero la censuraron, la quitaron. Es una hermana verdaderamente incómoda, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista de la ciencia, porque ella tiene un doctorado en medicina y se dio a conocer a nivel internacional por hacer enormes críticas a la corrupción de las farmacéuticas y también advirtiendo acerca de daños que pudieran llegar a tener las llamadas vacunas, la vacuna contra la gripe, en fin, entre otras vacunas. Vino aquí a la ciudad de Los Ángeles, la entrevisté en mi programa de radio Hablando Claro de Univisión América, grabé parte de esa entrevista y se las comparto en esta ocasión, en este espacio, para que ustedes puedan apreciar sus conceptos de la teología feminista, críticas muy agudas, muy inteligentes al capitalismo actual, depredador, al neoliberalismo, y desde luego también hablamos de las farmacéuticas y de las vacunas. Les dejo pues en esta ocasión con aspectos de esta entrevista realizada aquí en Los Ángeles en mi programa de radio con la hermana Teresa Forcades. Bueno, yo de hecho voy a hablar con conocimiento pleno de causa solamente de 2 de las vacunas. Una es la de la gripe y la otra, si tenemos tiempo, sería la del papiloma humano. Esta vacuna relativamente... La de la gripe. ¿La de la ¿Esas gripe 2? que andan poniendo ahorita? ¿O bueno, todas las de la gripe y especialmente cuando empezó la de la pandemia, esa de la gripe swine flu, ¿no?, que le llamaron. Entonces, ¿qué ocurre con esas vacunas? Bueno, pues lo mismo que con todo en ciencia. Ahora no hablamos de teología, hablamos de ciencia. La teología y tal. Por tanto, en ciencia quiere decir que ahí no hay dogmas. En la teología tenemos dogmas porque la teología no viene de la razón. La teología viene de la revelación. Entonces hay cosas que yo con la razón no le puedo a usted explicar cómo está Dios en un trocito de pan en la Eucaristía, porque eso no es de la razón, eso es de la revelación. Y lo que se le tiene que exigir a la teología es, partiendo de la revelación, ¿qué consecuencias tiene eso para la vida humana? Y si son buenas, entonces ahí habrá un espacio para esa teología, ¿no? Pero ahora dejamos la teología, vamos a la ciencia. Y la ciencia no parte de la revelación, parte de la razón y actúa con esa razón desde el principio hasta el fin. Eso quiere decir que en lugar de tener una postura dogmática a favor o en contra de una vacuna determinada o de las vacunas en general, mi postura con las vacunas en general es positiva. La idea me parece estupenda. Usted tiene un cuerpo que es susceptible a tener una infección y cuando ese cuerpo está sano y fuerte, le insinúa o le da la información al sistema inmunológico necesaria para que éste se prepare por si en el futuro tuviera esa infección. Me parece espléndido como idea. Ahora vamos a analizar la práctica de eso. Y en la práctica tenemos que la vacuna de la gripe, está la normal, la que siempre se pone, que bueno, aquí en Estados Unidos especialmente se recomienda incluso a los niños pequeños y a toda la población en general una vez al año. Esa vacuna adolece de un problema, que es que los primeros estudios que se hicieron se demostró que reducía en un 50% la mortalidad en las personas mayores. Y eso es tan importante, esa reducción de mortalidad, que se incluyó esa vacuna en los calendarios vacunacionales y recomendaciones en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Luego ocurrió que hubo un análisis crítico de esos primeros estudios porque se razonó de la forma siguiente. Tenemos nosotros una mortalidad que cuando es máxima por gripe
afecta a las personas mayores en un 14%. Pregunta crítica es, ¿cómo puede ser que la vacuna de la gripe disminuya en un 50% la mortalidad si la mortalidad máxima por la gripe es un 14%? Eso querría decir que la vacuna de la gripe está haciendo prevención de las caídas con rotura de fémur, del infarto, por ejemplo, cerebral, de los infartos cardíacos. ¿Se entiende la cosa? No pega esto. Entonces se revisaron esos estudios y se vio que había habido lo que se llama un bias, ¿no? O un bias en inglés, una selección por población. Quiere decir que las personas que se pusieron en el estudio como vacunadas de la gripe, ese grupo de personas, fuera de la temporada de gripe, tenían también una mortalidad inferior a la del grupo de no vacunados. O sea, eso quiere decir que se tenía que repetir el estudio. Y ese estudio nunca se ha repetido a esa escala. Por tanto, tenemos aquí un déficit de información que le voy a suplir con algo que es, durante 3 años de los cuales se ha estado poniendo sistemáticamente la vacuna de la gripe, esa vacuna no acertó en ninguna de las cepas virales que contiene. Esa vacuna, saben ustedes, la hace el Instituto Pasteur en París y la hace evidentemente en febrero del año anterior. O sea, ahora ya están haciendo la vacuna de la temporada próxima, porque claro, si no, no la tendrían preparada para cuando la necesitamos. Si esperaran a que estuviera la temporada de gripe y entonces la fabricaran, no podría ser. Por tanto, se hace con una predicción. ¿Cuáles serán los virus que van a circular en la temporada que viene? Y se hacen 3 virus para acertar mejor. Bueno, pues normalmente de los 3 se acierta al menos 1 o 2, y a veces los 3, pero hubo 3 años donde no se acertó ninguno. ¿Qué pasó esos años con la mortalidad de la gripe? Que fue la misma. Bueno, pues ahí tenemos una evidencia científica para decir, óigame, si el año que esa vacuna no sirve para nada, porque no acierta ninguno de los tipos virales que están circulando, ese año tendríamos que ver la mortalidad de gripe aumentar, y eso nos daría una, diríamos, constatación de que el año que la vacuna acierta con las cepas virales, está haciendo una labor. ¿Me he explicado con esto? Sí. Bueno. No sé si la audiencia nos va siguiendo, yo espero que sí. Vale, o sea, escuchando. Estoy dando aquí como los datos en que se basa esto que yo comento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Deberíamos hacer lo que se llama un estudio prospectivo a doble ciego, porque el que se ha hecho, ya he comentado estos, diríamos, estudios críticos que lo invalidaron, para poder saber si realmente la población vacunada comparada con la no vacunada, de la gripe estamos hablando ahora, tiene una menor incidencia de esa enfermedad y una menor mortalidad. Hasta que no hagamos el estudio, esto es una, diríamos, decisión de salud pública que no está fundamentada científicamente. Muy interesante. Yo nomás les comparto aquí a la audiencia, también a usted, que hace poco... Y ahora, si me permite, así cortito, pero esto es todo, porque las vacunas, eso no se lo he dicho, pero tienen 3 criterios, ¿no? Debemos valorarlas por el criterio de necesidad. ¿Se necesita o no? Hombre, pues una vacuna para la gripe estaría bien, porque la gripe afecta, ¿no? Y pierdes trabajo, y pierdes, y la persona mayor a veces tiene mortalidad, o los niños pequeños. Por tanto, en el tema de la gripe, la necesidad está clara. Luego viene la efectividad. Bueno, funciona o no, porque necesitamos una vacuna, pero no me vaya usted a dar una que no funciona, porque con esto solo gastaremos dinero, ¿no? Ya les he dicho que la vacuna de la gripe no está demostrado que funcione, y lo he comentado los motivos, ¿no? Y luego aún hay otra cosa, porque a lo mejor la necesito y además ya funciona. Me llegó el corte, hermana, pero la dejé ahí en que no ha demostrado que funcione. Engarrótense ahí y regresamos. Porque lo tercero es los efectos secundarios. Tú puedes demostrar que funciona, pero claro, dice que te saca la gripa y te mata. Hombre, pues... No, funciona, no hay gripe, pero es que se muere la persona. O te quedas paralítico. Dice, bueno, pues prefiero la gripe. Eso es claro, lo tercero, ¿no? Eso es la tercera cosa. No voy a pasar. Estamos aquí de regreso con la hermana Teresa Forcades y la doctora en medicina Teresa Forcades. Estamos en la parte científica. Entonces hablaba usted de la efectividad y luego pasaríamos a hablar de los efectos secundarios. Eso es el tercer criterio, ¿no? Hay 3 criterios: necesidad, ¿es necesaria o no? Ya hemos dicho sí, la de la gripe, sería necesaria. Segundo, ¿es efectiva o no? Pues ya he explicado por qué tendríamos que hacer más estudios para saberlo. Pero el tercer punto es, ¿y es peligrosa o no? Y la respuesta es que sí. Es que hay personas que tienen una enfermedad que se llama de Guillain-Barré, que es una parálisis. ¿Cómo se llama? Guillain-Barré. Sí, y eso es una parálisis ascendente progresiva, que deja paralizado y que es una de las consecuencias. ¿Y qué ha ocurrido? Yo lo he sí, claro. En el año 72 se paró la campaña de vacunación. Por tanto, eso es una consecuencia rara, pero si no tenemos demostrada la efectividad, entonces, ¿cómo me voy a poner yo a riesgo, aunque sea raro, de tener esa parálisis por algo que a lo mejor no hace nada? Porque le he contado los 3 años donde esa vacuna no acertó ninguna cepa, no aumentó la mortalidad. Por tanto, quiere decir que en los años que acierta tampoco hay variación, ¿no?
Entonces, esos son los criterios, pero le quiero añadir algo, si me permite, que es cuando hubo la pandemia, ¿no? Esta de la swine flu, de la gripe porcina, en el año 2009, lo que ocurrió, y me gustaría analizar, ¿no?, con usted la audiencia, es lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la máxima entidad responsable de la salud del planeta, nos alarmó a todos, con una alarma de nivel 6. Esto es el máximo nivel de alarma. Pero fíjese, la misma autoridad que nos alarmó a todos y nos dijo puede haber millones de muertos, cuando llegó octubre más o menos, hubieron unas noticias que decían, a lo mejor no va a haber vacuna para todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso lo dijeron, sí, ¿no? Lo dijeron, bueno, ¿y por qué a lo mejor no va a haber para todos? Porque la misma autoridad sanitaria que dijo, esto es, pueden morir millones de personas, le dio la patente de esa vacuna a 4 compañías farmacéuticas. Y como solo eran 4, a lo mejor no podían fabricar para todo el mundo. Eso es absolutamente absurdo. Todos los laboratorios del país tenían que estar fabricando vacuna. Yo me alegro que no lo hicieran, porque yo considero que esa vacuna tenía más perjuicios que no beneficios. Pero ahora me olvido de esta parte de crítica científica para centrarme en la crítica a la gestión política y a la gestión económica de ese problema. ¿Se entiende? La corrupción de usted. Bueno, claro, corrupción de las farmacéuticas. Porque dice alguien, pero ¿cómo puede ser que tengamos una alarma sanitaria mundial máxima, que nos digan que van a morir millones de personas, que luego no ocurrió, pero eso nos decían, y que las mismas autoridades que anuncian eso permitan que los intereses económicos de 4, 1, 2, 3 y 4 compañías farmacéuticas pasen por delante de esa muerte potencial de millones de personas? Eso es el sistema que yo creo que debemos cambiar. Una manera de funcionar así es contraria a la razonabilidad básica y a los derechos humanos básicos. ¿Cómo puede la autoridad máxima sanitaria del mundo hacer primar, pasar por delante los intereses económicos de 4 compañías que son de las que ganan más de todo el mundo por encima? Esas compañías tuvieron una patente, tuvieron una posibilidad de vender esa vacuna en monopolio y además la colocaron más cara que en ningún momento anterior de la historia. Y no solo eso, sino que cambiaron la fórmula de la vacuna para añadir, normalmente como tenían que fabricar para tantos millones de personas, entonces cambiaron la vacuna, siempre tiene una parte que se llama el antígeno, que es el trocito de virus que va a servir para que el sistema inmunitario lo reconozca, y luego tienen una componente que se llama el adyuvante. Y eso es un irritante, diríamos, no específico del sistema inmunitario. Es una parte química de la vacuna. Bueno, pues esa parte química la aumentaron para poder tener menos del antígeno, que es la parte que cuesta más de fabricar. Para fabricar el antígeno de la vacuna viral necesitas 9 días, porque se tiene que incubar en un huevo de pollo, ¿no?, en un huevo, y esperar a que crezca y luego se purifica. O si no, hay líneas celulares de células cancerosas, que quiere decir que se van multiplicando siempre, donde se cultivan esos virus. En cualquier caso, la parte del virus, la parte del antígeno, es la que cuesta más de fabricar. Bueno, pues se cortó esa parte para poner más de la parte química en específica. Con eso se provocaron efectos secundarios nuevos con esa vacuna. Y uno de los más graves es la narcolepsia. La semana pasada hubo en Londres 100 millones de euros de indemnización de la casa GlaxoSmithKline para las personas afectadas de narcolepsia, que es una enfermedad que cursa con pérdida de conciencia súbita. Tú puedes estar en medio de una entrevista, como ahora estamos, y de repente colapsarme por pérdida de conciencia si tuviera narcolepsia. Por tanto, una persona con narcolepsia no puede conducir, por ejemplo, porque se juega la vida y no puede realizar ninguna otra, subirse a una escalera, cualquier cosa, porque puede ser varias veces al día que pierda súbitamente la conciencia. Y esa enfermedad, en Noruega pararon la vacunación porque habían observado el aumento de esa enfermedad entre su población. Y eso fue porque cambiaron... ¿Es verdad también su relación con Alzheimer? Bueno, eso es porque las vacunas, otro de esos componentes que estimulan el sistema inmunitario artificialmente es el aluminio. Entonces el aluminio sabemos que es tóxico para el sistema nervioso central. Ninguna vacuna tiene una cantidad de aluminio que sea tóxica hasta el grado de poder distorsionar las capacidades cognitivas de una persona. Pero si se coloca la vacuna año tras año, podemos encontrarnos con población mayor de 65 años, que a los 65 empieza con la vacuna, se va acumulando mercurio, 65, 66, 67, 68, 60, a los 74 tiene Alzheimer el abuelo o la abuela. Bueno, ¿cuál es la proporción de ese Alzheimer causado por ese aluminio? Con los médicos, porque yo les he dicho, ¿ustedes no saben quién es Teresa Forcades? No.
Miren, les digo, es una monja que además es médico, y dijo, bueno, que se dedique a lo suyo y que nos deje a nosotros en paz. Usted no ha dicho que tengo, bueno, soy médico, hice la especialidad en medicina interna, pero luego realicé el doctorado en salud pública. Y esto lo hice siendo ya monja en el monasterio, por tanto, lo que conjuga, bueno, en mi caso es una formación que me da la capacidad de analizar en profundidad esos artículos y publicaciones que demuestran la eficacia o no de las vacunas y de los medicamentos en general, junto con una independencia en este momento del sistema sanitario. O sea, yo no me juego mi trabajo si yo digo según qué cosas. Y yo creo que por eso puedo hablar de temas que muchos médicos conocen y a veces no exponen. Y el negocio que hay detrás de todo sí, eso, ¿no? Claro. Como tal. Por eso he explicado el tema de esto, de la pandemia, que les dieran en patente a 4 compañías, con lo cual, por ejemplo, lo de la pandemia, lo acabo de explicar, hubo la ministra de Salud Pública, la ministra de Salud de Polonia, que se llama Eva Kopacz, ella dijo que en su país no iban a comprar esa vacuna. Y no la compraron. O sea, en Polonia no hubo ni una dosis de la vacuna. ¿Y cómo fue la mortalidad por la gripe en Polonia? Pues la misma que en los otros sitios. Bueno, ¿no es eso una demostración? Y Eva Kopacz dijo, no lo voy a comprar porque las compañías farmacéuticas nos obligan a los gobiernos a firmar una cláusula que dice, como hemos hecho un experimento en esta vacuna y hemos puesto más parte química y menos antígeno, no sabemos qué va a pasar. Si hay efectos secundarios, el gobierno va a pagar, no nosotros. Y eso es lo que ha pasado ahora en Inglaterra. Está pagando el gobierno, no están pagando las compañías. Eso se llama privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Las ganancias, socializar las pérdidas. Regresamos con Teresa Forcades, interesantísimo verdaderamente. Quisiera que tuviéramos 4 horas, pero no se puede. Regresamos. La hermana Teresa Forcade, que se quedó pendiente, que usted quería decir 2 cosas. Uno del papiloma humano. Bueno, porque hablamos de esta vacuna de la gripe, pero también está la vacuna del papiloma humano contra el virus del papiloma humano, que se da a las muchachas pues de 11 años, creo que en este país, como en España, a las 11 años que se recomienda y se vacuna en las escuelas incluso. Y esta es otra vacuna que al estudio científico de esa, diríamos, recomendación para vacunar, nos da una balanza donde los riesgos superan a los beneficios. Es fundamental que las mujeres sexualmente activas tengan un control cada 2 años, por ejemplo, cada 3, de la citología vaginal, para ver si hay algún tipo de cambio que pueda pedir una intervención para evitar que se llegue a tener ese cáncer. Cuando eso se realiza, es el test de Papa Nicolau. Ahí no hay mortalidad por el cáncer de cuello de útero. Donde hay mortalidad es cuando la población no tiene acceso a esas revisiones ginecológicas. Por tanto, si se vacuna con una vacuna que tiene efectos secundarios graves, y ha habido más de 28 niñas sanas muertas por esa vacuna. Más de 28 niñas sanas previamente muertas por la vacuna. Entonces uno dice, bueno, con los millones de dosis que se han puesto, eso es muy poquito. Bueno, si le toca a su hija, eso no es muy poquito. A usted se le muere la hija o le queda paralítica por los efectos secundarios de la vacuna. Sí tenemos, como le digo, en este caso sería una vacuna que no es necesaria para la población general, que tendría que buscarse a qué grupos poblacionales afecta ese cáncer y entonces hacer un tratamiento para esos grupos, pero nunca promocionar la vacuna de forma masiva como se está haciendo, porque se pone a riesgo la vida de niñas que nunca hubieran muerto de este cáncer y habrán muerto a los 13 años. Y para acabar con el tema médico, pues que antes comentamos el tema del colesterol, para que también mucha gente... Aquí en la pausa, que mi médico me dijo, no, tú siendo diabético tienes que tomar, pero resulta que alguien me dijo, entonces le pregunté y me estaba usted diciendo... Exacto, que aparte de opiniones pues que puedan ser basadas científicamente, pero no aceptadas por la comunidad médica en general, esta que ahora voy a decir sí es aceptada y por tanto ya es la recomendación oficial para la, diríamos, ingesta de medicamentos para el colesterol, que nunca se debe hacer en prevención primaria. Esto quiere decir una persona que tenga el colesterol alto, aunque lo tenga muy alto, pero que no haya sufrido ni infarto de miocardio ni accidente vascular cerebral, o sea, ninguna de las consecuencias del colesterol alto. Eso, tomar medicamento cuando no se ha sufrido enfermedad a causa del colesterol, se llama prevención primaria. Pues bien, en los casos de prevención primaria es perjudicial tomar ese medicamento, porque los efectos secundarios son más importantes que la posible prevención. Los casos de prevención secundaria, es decir, si la persona que nos está escuchando ha tenido infarto o ha tenido accidente vascular cerebral, eso ya debemos estudiar caso por caso. Pero si la persona que nos escucha dice, no, yo nunca he tenido eso, no, solamente en la analítica me sale el colesterol alto, pues sepa que tomar ese medicamento es más riesgoso para usted que no dejarlo. Bueno, yo desde luego quiero decirle a las personas que de esta entrevista no quiero que se desprenda ningún tipo de sugerencia de mi parte o suya, ¿verdad?
allá cada quien en lo que, pero me parece muy importante. Yo por lo pronto no me voy a tomar el medicamento. Me voy a seguir con mi toronja porque me prohibieron tomar toronja. No, lo que sí puede servir este programa es para que la gente pues escuche esa visión crítica, entonces busquen información y evidentemente y sean copartícipes, ¿no? Eso es. Entonces, cerramos con la parte de lo científico y pasaríamos ¿a qué parte? ¿Qué otras de las áreas son de las que más les interesa estar aquí? Por ejemplo, ¿está usted en una ciudad donde hay un gran debate sobre reforma migratoria, no reforma migratoria, migración, gente que viene de El Salvador, tiene que cruzar México? Usted seguramente conoce la problemática, millones de seres humanos que están aquí sin documentos, en fin, y posturas que a veces uno plantea, incluso que trata uno de plantearlas, pero en esto de la religión, del catolicismo, acuérdense que los nazis, yo siempre les digo aquí, traían en su hebilla, Gott mit uns, Dios está con nosotros, y los grandes dictadores, Dios está con nosotros, y los grandes bombardadores de niños inocentes, Dios me ilumina y Dios me dice que hay que actuar así. Pues hay una gran manipulación del asunto religioso y cada quien acomoda lo religioso para tremendas cosas. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio de la problemática del ser humano inmigrante, migrante? Bueno, teniendo en cuenta que usted es una persona muy consciente de las estructuras mundiales económicas que causan el problema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de por qué cuando antes he hablado de esa necesidad de buscar entre todos una alternativa humanamente satisfactoria, pero no con ese contexto capitalista que tenemos ahora, pues el ejemplo me lo pone en bandeja porque el capitalismo habla de libertad, ¿no? Si fuera el representante de la libertad, yo sería capitalista, porque yo estoy por la libertad de las personas y no creo que se tenga que someter a nada, y además es que no acepto que sea contrapuesta a la igualdad. Queremos las dos cosas, libertad e igualdad, ¿no? Pero no una a costa de la otra, como los dos grandes sistemas de la Guerra Fría nos decían, ¿no? No, yo creo igualdad y le voy a sacrificar a usted la libertad, y el otro nos dice, no, yo quiero libertad y le voy a sacrificar la igualdad. Pues no, yo quiero libertad e igualdad, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y para que se entienda que eso es posible, se debe de entender que ese sistema que nos habla de libertad en realidad no lo representa, porque si lo representara ya le digo que yo estaría con eso. ¿Y por qué no lo representa? Bien, hablamos de libertad de mercado, ¿no? Y libertad de mercado en la práctica del mundo actual significa empresas que pueden desplazarse por todo el mundo globalizado cada vez con menos trabas y trabajadores y trabajadoras que cada vez tienen más trabas, es que no forman parte del sistema económico del mercado. Eso es fundamental para la ley de la oferta y la demanda. Entonces no tenemos libertad para algunos, cada vez menos porque se concentra el capital y el poder económico, pero tenemos para la mayoría menor libertad. Por eso no me gusta a mí el sistema, no porque yo no esté a favor de la libertad. El caso que ahora tengo más reciente fue el 6 de febrero, o sea, hace justamente un mes, en España. Entran por Melilla, ¿no? Por Ceuta y Melilla. Hubo un tiroteo contra inmigrantes que vinieron 300, que intentaron entrar por la frontera. A 100 los pararon la policía de Marruecos, los otros 200, la Guardia Civil. La voy a detener ahí. La Guardia Civil. Nos quedamos en la Guardia Civil narrando esto que ha ocurrido allá 6 de febrero. En España en torno a la migración. La otra Tijuana. La otra Tijuana, es así, claro, tenemos una valla ahí con cuchillas. Con cuchillas. Sí, ahora pusieron cuchillas para que la gente que intente pasar se raje. Lo que pasó este día 6, decía, 300 inmigrantes, fueron 100 parados en la frontera por la parte marroquí, pero luego estos 200 estaban llegando con neumáticos a nado, pues para pasar ese espolón, y ahí empezó la Guardia Civil a disparar balas de goma, pero con las cuales pues hacían tajos que abrían la cabeza o dejaban los brazos paralizados para que no pudieran nadar bien. Murieron 13 personas. O sea, balazos, de estos balazos de bala de goma. Y bueno, además hay un derecho a asilo que tú tienes que, cuando te llega un inmigrante o diríamos una persona buscando asilo a tu país, tú tienes que estudiar el caso. Esto es según la ley internacional y también la ley española. Tienes que decir, a ver usted, por qué ha llegado, y si es un caso que pide asilo, tiene protección, tiene unas leyes. Y había en ese contexto una violación clara de la legislación, no solamente internacional, sino también española. Pues eso es un caso que acaba de ocurrir y que los colectivos que se preocupan por los derechos de los inmigrantes están intentando pues poner encima de la mesa, porque la inmigración se criminaliza. O sea, una persona que va a buscar asilo a otro país, eso, ¿por qué el derecho internacional lo ha reconocido? Pues porque hay personas que son perseguidas en su país o personas que en su país no tienen la posibilidad de prosperar económicamente. Entonces, tanto si es por cuestión de intentar buscar un trabajo como por cuestión de protección ante persecución política, hay una legislación internacional que se lo protege. Y yo creo que es fundamental, usted me preguntaba por el Evangelio, fundamental con el Evangelio en la mano, pensar que las fronteras no pueden ser nunca
contrarias a la dignidad de las personas, que las fronteras son pues quizá algo que puede ser interesante establecerlo en un momento dado para coordinar o regular mejor, pero nunca a costa de las vidas humanas. Eso, defender una frontera con pistolas, eso se convierte en una violación de los derechos humanos. Jesús decía, la ley está hecha para las personas, no las personas para la ley. No las personas y yo estoy a favor de la ley porque creo que tiene que ayudarnos, pero cuando está para las personas, no precisamente para lo contrario. Fíjese, no sé qué tanto está enterada de un tratado de libre comercio que acaba de cumplir 20 años entre México, Estados Unidos y Canadá. Porque ahora se está negociando el tratado de libre comercio con Europa. Con Europa y otro también, claro, el TPP, y Trans-Pacific Partnership. Pues y eso es el TAFTA, ustedes tienen el NAFTA, ¿no? Sí. North Atlantic Free Trade Act or Area, y ahora es el TAFTA, que es el Transatlantic Free Trade Area. Bueno, pues con ese TAFTA lo que se está haciendo es lo que antes le comentaba, que el poder económico esté por encima de los gobiernos, puesto que el New York Times, el día 13 de diciembre, publicó un artículo que pueden buscar también los que nos escuchan, que decía literalmente, el país de Namibia, en África, pasó una ley en 2010 para intentar regular el consumo de tabaco que estaba aumentando entre su población adolescente, sobre todo las mujeres. Bien, pues esa ley, que es del año 2010, nunca se ha podido aplicar. ¿Y por qué no? Porque Philip Morris y grandes tabacaleras denunciaron al gobierno de Namibia. A ver, espere un momento. Namibia es un país libre, ¿no? Es un país democrático, tiene su parlamento. ¿Cómo puede una compañía privada denunciar al parlamento de un país que pasa una ley buena para ese país? Bueno, pues puede en virtud de esos tratados, de eso pues, se trata, de que cambiemos eso. Estarle diciendo a la audiencia, eso va a pasar con el TPP que el presidente claro que va a pasar, porque está negociando con 12 países, Chile, Perú, México, claro, por eso se sumó Colombia también, otros países, ¿no? Eso están haciendo. Y además eso no se legisla porque cuando se hace y esos tratados empezaron con la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? En el año 94 se fundó. Bueno, fijémonos también, ¿por qué he dicho yo que el capitalismo no es el defensor de la libertad? Lo he dicho porque el año 89 cae el muro de Berlín. Por tanto, ya no tenemos más Guerra Fría, ya no tenemos dos sistemas, tenemos capitalismo neoliberal, salvaje, que se extiende por todo el mundo con eso que llamamos la globalización. Bueno, pues en plena etapa de expansión del capitalismo, en esa etapa se crea la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Para organizar qué? Que no tenemos mercado libre. En el capitalismo no. Va a ser un mercado que prevé que si no se organiza con esos tratados de libre comercio va a afectarse los intereses del gran capital y por tanto regula, el capitalismo que tenemos regula de forma severa, pero regula en función de unos intereses y en contra de otros. Y eso es un ejemplo paradigmático, porque no solamente es el pequeño estado de Namibia, Canadá, desde que se hizo el NAFTA, en Canadá no ha habido ni una sola ley favorable al medio ambiente que no fuera denunciada por alguna compañía norteamericana. Estadounidense sobre todo, que afectaba sus intereses. Pero ¿cómo somos capaces en democracia de dotarnos de un tratado que nos va en contra de nuestros intereses democráticos, que le va a dar a unas compañías el derecho de impugnar una ley que hace un parlamento de un país si esa ley le afecta a sus intereses privados? Una compañía, eso es una locura. Es como si tú tienes un grupo, lo que sea, ¿no? Una familia, de una escuela, de una comunidad, y le das a la persona más rica el derecho de decir, no, eso no pueden hacerlo porque va contra mis intereses. Pues es imposible la redistribución de la renta, va a ser imposible con esa, diríamos, tipo de tratados o legislación. Entonces el New York Times, en el 13 de diciembre, la noticia era que de esos tratados se habían firmado más de 3.000 desde el año 94. Algunos bilaterales, algunos multilaterales. Y además, esto es el diario The Guardian de Inglaterra, y también en Francia los grupos están cada vez más concienciados contra estos tratados de libre comercio porque lo tienen todo menos libre, ¿no? Esto es un tratado realmente de un poder económico que se va colocando por encima del poder político. Bueno, cuando hablaba de esto yo recordé un debate que estuvo en la televisión alemana, ahora hace un par de meses, y que el título era El capitalismo mata. Y eso era un título sacado de declaraciones del Papa Francisco, porque él dijo a sí mismo que este sistema económico mata, y ahí hubo un debate entre pues el representante máximo de los benedictinos, un editor que le respondió desde un periódico que se llama el Süddeutsche, ¿no? Que es uno de los más importantes de Alemania, que dijo el Papa se equivoca al criticar el sistema capitalista, no es el sistema, sino que son las personas que abusan de él. Y en cambio, pues yo creo que el análisis que hacemos del sistema capitalista, si es un sistema que lo que dice es que el máximo beneficio es lo mejor que podemos hacer las personas para que la economía vaya bien, buscar cada uno su máximo beneficio, yo creo que este Papa tiene razón en criticarlo de raíz.
Entonces lo que ocurre es que mucha gente piensa, bueno, pero si no tenemos capitalismo, ¿qué tendremos? Socialismo. Vamos a tener una sociedad totalitaria. No, yo creo que la alternativa es lo que debemos ahora ayudarnos los unos a los otros, es a pensar una sociedad donde haya respeto por la propiedad privada y por la iniciativa privada, porque sin eso y sin la libertad esa básica haremos una sociedad infeliz absolutamente, pero en la cual no tengamos la posibilidad de acumular poder económico como hoy en día existe, para que ese poder económico esté por encima del poder político, porque entonces no tenemos democracia. Entonces llamémosle otro nombre, pero la democracia quiere decir que nos regulamos y nos gobernamos de acuerdo a la voluntad popular. No puede ser que haya un poder económico capaz de coartar esa voluntad popular. Hermana, ¿por qué es usted tan incómoda para ciertos sectores de la Iglesia? ¿Por qué incomoda tanto usted? Se leen tantas cosas de lo que usted dice, habla de una iglesia misógina, habla de algo que escandaliza a muchísima gente, entre ellos un poco a mí, desde que vi en el, ¿cómo se llama esto? Cuando está embarazada tu esposa y que ves ¿cómo se llama esto? Y vi aquella cosita y me reflexioné mucho de esto una vez con Carlos Fuentes sobre el tema del aborto, cuando vi todo aquello. Dicen que usted está a favor de interrumpir el embarazo en un momento dado, en fin, a ver, aclárenos qué es lo que usted piensa, qué es lo que luego la gente distorsiona. Exacto, mejor empezamos ya directo por este tema, porque está claro que para mí desde un punto de vista religioso, la vida, pues como no va a ser un don y un sacramento, y en realidad la vida es algo que no se posee, tú no la creas, tú no la inventas y por tanto tú no puedes disponer de ella. Esta es mi posición. Y yo creo que hay muchas personas religiosas y católicas que tienen esa posición de respeto total para la vida, pero que no desean que la mujer que interrumpe el embarazo luego tenga pena de prisión, por ejemplo, y que hay especialmente unos supuestos bajo los cuales pues siempre es deseable que una mujer violada, por ejemplo, pueda decir, a mí me violaron y yo a esa persona que me violó, que a lo mejor es mi padre o que a lo mejor es alguien con quien tengo que seguir estando en contacto, pues yo voy a tomar ese embarazo como una bendición de Dios y voy a tirarlo para adelante. A mí eso me parece espléndido, pero eso no quiero que el Estado tenga la violencia de forzarlo a ninguna mujer. Y por tanto yo creo que el camino... Es que la gente diga que la hermana Teresa está a favor del aborto. Claro, claro, yo creo que es muy distinto, faltaría más, ¿no? Son casos, atender casos muy puntuales, muy particulares. Bueno, o incluso en la concepción general, en ningún supuesto, ¿no? Eso desearía yo, que incluso con malformaciones importantes, pues pudiera haber esa actitud de recibir eso como una bendición, y evidentemente conozco casos y creo que esto es maravilloso. Lo que la pregunta se plantea cuando decimos, ¿debe el Estado tener la potestad de ejercer violencia sobre una mujer que ya ha tenido la violencia de una violación y entonces poderla forzar a eso? Yo creo que la respuesta debe ser no, y entonces se deja la puerta abierta para el trabajo pastoral, que es el realmente importante. Sí, a mí siempre me ha quedado claro ese punto, ¿no? Yo lo he discutido mucho con muchos católicos, yo soy católico, pero pienso un poquito como Chesterton, que decía cuando entramos al templo, dice, la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, de repente una hija violada y decir, no, pues entonces chiquitina o que... Bueno, pero otros dicen, pues puede irse a hacer un lavado inmediatamente después de aquello. O sea, ponen cosas así como muy... Es complicado, ¿no? Bueno, entonces ahí, claro, está todo el tema de cómo prevenir esos embarazos, y aquí yo creo que también la Iglesia tiene que ponerse al día en algo que ya en su momento Pablo VI, cuando escribió la Humane Vitae, pues lo que ha ocurrido es que la mayoría de católicas y católicos no han recibido esta parte del magisterio como algo que les inspira respeto, puesto que las familias católicas en general, hay excepciones, pero en general no tienen un tamaño que haga pensar pues que no se utiliza la anticoncepción, sino al contrario. Y esto yo creo que es un tema que debería revisarse, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, que en temas de teología profunda pues tiene todo el respeto del magisterio católico y tiene esa hermandad en planteamientos teológicos de fondo. El tema de la anticoncepción esto lo deja a la conciencia de los esposos. Claro. Oiga, ¿por qué la Iglesia o la jerarquía católica es misógina? Yo tengo un amigo ex sacerdote que trabajó con Gustavo Gutiérrez en el Perú, y él, en español también, me decía, mira Rubén, una iglesia gobernada por viejos, machos, y decía, célibes, entre comillas, no tiene futuro. Eso sí me lo planteaba. Bueno, ¿no? es que la estructura de la Iglesia Católica se puede decir sin ninguna hipérbole o exageración que es misógina, en tanto cuanto es una estructura que limita el acceso a la toma de decisiones al hecho de la ordenación, y limita el hecho de la ordenación sacerdotal al hecho del género. Entonces hay en la práctica una imposibilidad de gobierno dentro de una estructura
que es mayoritariamente femenina, porque la mayor parte de las iglesias y de los que las atienden son mujeres, y en cambio en la toma de decisiones de esa institución pues nos encontramos con esa paradoja. Por eso se puede decir que la estructura de la Iglesia Católica es misógina. Entonces, dentro de este concepto, ¿usted promovería la participación de la mujer dentro de la Iglesia Católica? Usted dice, son las que las atienden, pero que muchas veces las atienden literalmente en los trabajos de limpieza, no las que las atienden desde el punto de vista pues, de aplicar una teología a la praxis, ¿no? En ese sentido. ¿Qué hay que cambiar en ese sentido? Y usted, ¿hasta dónde invitaría la participación de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Sacerdocio femenino, por ejemplo? Claro. Es uno de los grandes temas que se repiten y se repiten. Claro, ese tema también es importante que los oyentes, ¿no?, conozcan que Pablo VI, y hablo de él porque esto fue en el gran momento de renovación en el Concilio Vaticano II, en los años 60, se produjo en el 74, un poco más tarde, pero aún estábamos en esa euforia después del concilio, se produjo el hecho de que la Iglesia anglicana pues empezara las primeras ordenaciones de mujeres. Con la Iglesia anglicana, a diferencia con algunas iglesias protestantes, tampoco tiene la Iglesia Católica disensión dogmática, ¿no? Fue una cuestión de tipo administrativo con el rey Enrique VIII, etc. Entonces, con esta Iglesia, cuando hizo en el año 74 las primeras ordenaciones, ya Pablo VI pues, anticipó y dijo, bueno, ahora van a pedir también en la Iglesia Católica qué postura deberíamos tomar. Entonces, diríamos que llamó a una comisión, la Comisión Bíblica Pontificia, para que estudiara el tema durante 2 años. Esta comisión estudió el tema de si en la Sagrada Escritura hay algo contrario a la ordenación de las mujeres. Y tras 2 años de estudio concluyó que no hay nada contrario. Entonces fue Pablo VI con lo que los papas pueden hacer, que se llama un motu propio, que entonces ya no es teológico, esto es de tipo pastoral. Él pensó, esto no es el momento. Creyó, rezó, o sea, no y le pareció... orden divina, orden eso es muy importante, porque esto no es que lo digan unos teólogos o teólogas que pueden, pues para algunos de los oyentes, no pensarse, bueno, estos son muy marginales, ¿no? Sino que la Comisión Bíblica Pontificia, cuando estudió durante 2 años este tema, concluyó no hay nada en la Escritura contrario. Y luego fue, como decimos, pues un motu propio de Pablo VI que ciertamente los papas posteriores han reafirmado, pero siempre limitándose de llamar a eso un dogma. Entonces, dentro de la teología, también saben ustedes, existe la jerarquía de verdades, ¿no?, que se llama, esto es también noción o magisterio del Vaticano II, y en esa jerarquía pues hay algo fundamental como es la afirmación de la Trinidad, la afirmación de la Cristología. Esto es peculiar y propio del cristianismo, es decir, Dios se encarnó, y no así como de broma, sino solamente una vez y plenamente, ¿no? Esto es central. Quien niegue esto, pues yo creo que es correcto considerar que no está en la comunión católica. Con los dogmas de la Iglesia Católica estoy de acuerdo absolutamente, y luego hay no solamente el derecho, sino la responsabilidad de cualquier creyente, especialmente del teólogo o la teóloga, de disentir humildemente pero críticamente con aquellos aspectos no dogmáticos que parezca que deben evolucionar. Por ejemplo, hace no mucho la Iglesia Católica aún defendía la esclavitud como algo querido por Dios. Digo hace no mucho porque tenemos homilías de finales del siglo XIX donde eso se defiende. Ahora ya no hay ningún católico, creo, que eso lo defienda. Por supuesto no lo defiende el magisterio. No hace mucho que la Iglesia Católica, hasta el Vaticano I, decía el sistema de gobierno ideal, el mejor, es la monarquía absoluta. Y esto, como lo dijo en el Vaticano I, prevaleció hasta el Vaticano II. Hoy en día eso no lo dice la Iglesia Católica. Y esos cambios, por ejemplo, en Mariología, ¿no?, hubo muchos siglos, desde que San Francisco empezó a hablar de la Inmaculada Concepción, la Iglesia en su representatividad oficial lo negaba. Y hay una teóloga del siglo XVII, que es María Jesús de Ágreda, que fue puesta en la lista negra, en el índice, los libros prohibidos, porque defendía la Inmaculada Concepción. Y en el siglo XVII, cuando ella escribió, eso no era un dogma aún. Por tanto, la evolución en la Iglesia Católica es una realidad, y yo creo que es muy importante que cada uno, ya le digo, con humildad juguemos nuestro papel, que es un papel de decir honestamente lo que se piensa en materias no dogmáticas. Después de esta entrevista la invité a cenar y nos fuimos a un restaurante argentino con integrantes de mi familia y algunos amigos. Y la verdad es que fue muy generosa, además de inteligente, brillante, culta, toda una cátedra. Su corazón es ancho. Ella venía muy cansada del viaje y aún así estuvo conviviendo con nosotros y hablándonos de conceptos filosóficos, teológicos, morales, políticos, éticos, de todo. Fue verdaderamente espléndido y yo le quiero dar las gracias de la siguiente manera.
El agradecimiento es la memoria del corazón. Hermana Teresa, y aquí quienes estuvimos con usted tenemos memoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, ojalá la hayan disfrutado.